por posibilidad de compartir con ustedes una breve reflexión sobre las propuestas pastorales para la transmisión de la fe, propuestas pastorales para la transmisión, la educación de la fe. Quiero hacer solamente una indicación de que no fue el doctorado en misionología, sino fue en el área de teología pastoral, pero el título que da en Alemania solamente el título grande, teología. Solamente que también la tesis tiene enfoques de misionología y también enfoques de historia de la iglesia, que trata 75 años de la historia eclesial del Chaco, sobre todo el aspecto peso especial sobre la actividad misionera de los orlatos de María Inmaculada, pero ese es otro tema. En cuanto a propuestas pastorales para la transmisión de la fe, sobre todo quiero indicar ya de entrada de que algunas cosas muy concretas de lo que quería ser un poco propuestas pastorales, ya anoche ya el padre Aníbal fue adelantándonos, fue diciéndonos la parte pastoral. Creo que sirve, los que estuvimos anoche, podemos unir muy bien de las primeras dos partes que quisiera proponerles. En primer lugar, a modo de introducción, quiero partir de una cita textual del libro que se titula Introducción al Cristianismo, de entonces José Ratzinger, Papa Emérito Benedicto XVI. Es un texto publicado por primera vez en el año 1968, pero más bien una anécdota tal vez que quiero compartir con ustedes. Y el libro, la Introducción al Cristianismo, fue fruto de las clases que él había dado en el año 1967 a todas las facultades de la Universidad de Tübingen. La cita es la siguiente: quien intente hoy día hablar del problema de la fe cristiana a los hombres que ni por vocación ni por convicción se hallan dentro de la temática eclesial, notará al punto la ardua dificultad de tal empresa. Probablemente tendrá enseguida la impresión de que su situación ha sido descrita con bastante acierto en la conocida narración parabólica de Kierkegaard sobre el payaso de la aldea en llamas, narración que Harry Cox ha resumido brevemente en su libro La ciudad secular. Y el relato cuenta cómo un circo de Dinamarca fue presa de las llamas. El director del circo envió a un payaso que ya estaba preparado para actuar a la aldea vecina para pedir auxilio, ya que existía el peligro de que las llamas se extendiesen incluso hasta la aldea, arrastrando a su paso los campos secos y toda la cosecha. El payaso corrió a la aldea y pidió a sus habitantes que fuesen con la mayor urgencia al circo para extinguir el fuego. Pero los aldeanos creyeron que se trataba solamente de un excelente truco ideado para que en gran número asistiesen a la función. Aplaudieron y hasta lloraron de risa, pero al payaso le daban más ganas de llorar que de reír. En vano trataba de persuadirlos y de explicarles que no se trataba ni de un truco ni de una broma, que la cosa había que tomarla en serio y que el circo estaba ardiendo realmente. Sus súplicas no hicieron sino aumentar las carcajadas. Creían los aldeanos que había desempeñado su papel de maravilla, hasta que por fin las llamas llegaron a la aldea. La ayuda llegó demasiado tarde y tanto el circo como la aldea fueron consumidos por las llamas. No tomen muy en serio esta historia, pero sirve como modo de entrada. Y según Ratzinger, la intención del autor era la de ilustrar la situación de los teólogos modernos, sobre todo después del Vaticano II, sus dificultades para transmitir la fe, del payaso como teólogo que no se hace entender ni comprender en el momento de transmitir su mensaje. Eso se refiere.
Lo escuchan pero no lo entienden, y para peor, no es tomado en serio. Pero continúa él explicando, mismo Ratzinger continúa explicando el relato cuando dice: ya puede decir lo que quiera, llevar siempre la etiqueta del papel que desempeña, y aunque se esfuerce por presentarse con toda seriedad, se sabe de antemano lo que es: un payaso. Se conoce lo que dice, y se sabe también que sus ideas no tienen nada que ver con la realidad. Se le puede escuchar confiado, sin temor al peligro de tener que preocuparse seriamente por algo. Sin duda alguna, en esta imagen puede contemplarse la situación en que se encuentra el pensamiento teológico actual. Eso hay que ubicarse en el año 67, 68. En la agobiante imposibilidad de romper las formas fijas del pensamiento y del lenguaje, y en la de hacer ver que la teología es algo sumamente serio en la vida de los hombres. Pero insisto, solamente a modo de introducción. Pero Ratzinger, interpretando este relato como la dificultad del teólogo en su momento post-conciliar en cuanto a las dificultades para hacerse entender y que sea escuchado, pues es tratado como alguien que invita a no prestar atención más que reírse de él. Su arte, su maestría, pues, está en hacer reír a los demás, en el caso del payaso, y no es por lo tanto tomado en serio. Esto que se refiere a los teólogos lo podemos trasladar a un ámbito mucho más amplio, incluso más cercano, más nuestro, a una situación de todos los tiempos que habla de los desafíos para transmitir la fe. En el primer punto, sobre el modo de introducción, quería hablar un poco de la fe madura, pues solamente también definiéndola. Al menos ya lo hemos escuchado en estos días, en distintas definiciones, distintas formas de entender la fe. Además, hemos escuchado más que una definición, algunas menos completas, otras más completas, más integrales, algunas propias del ámbito católico, otras no, algunas más tradicionales, otras no. Bastaría recordar sobre todo la charla de anoche en la que fue presentada la fe en el magisterio, y una definición que parece interesante, sobre todo para este tiempo, muy apropiada, también fue citada anoche, la definición está plasmada en el documento conclusivo de Aparecida, cuando se plantea el itinerario formativo de los discípulos misioneros. Esa definición la tomamos del número 243 del documento citado, y esta hace alusión a la fe como un encuentro con Jesucristo. Recordemos simplemente la cita, leo: el acontecimiento de Cristo es por lo tanto el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo. Y ahí empieza una cita, fue tomada del mismo Papa Emérito Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Podríamos comentarla para detectar sus implicancias, pero la dejamos allí para desarrollarla más adelante o incluso en otro momento, porque es la clave, al menos es uno de los puntos claves para la transmisión de la fe: el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un horizonte nuevo a la vida, a la existencia, y con ello una orientación también decisiva en la vida de una persona. Quería pasar al segundo punto, el tema de los desafíos actuales. Antes de entrar a las propuestas, ubicarnos un poco en qué ambiente, en qué ámbito vivimos. Ya algunos aspectos se han dicho en estos días. Es el primer día.
la exposición. Segundo día también. Y anoche también. Antes de analizar, vuelvo a decir, y entrar en las propuestas concretas para la transmisión de la fe y descubrir puntos para la tarea pastoral, conviene comentar y analizar cómo influye la cultura contemporánea en el momento de transmitir la fe. Para ello es conveniente reconocer algunas características de la cultura contemporánea. El Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, en el número 3, afirma lo siguiente: el concilio, cuando habla de la cultura, el concilio no puede dar prueba mayor de solidaridad, respeto y amor a toda la familia humana que la de dialogar con ella acerca de todos estos problemas, aclarárselos a la luz del Evangelio y poner a disposición del género humano el poder salvador que la Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, ha recibido de su fundador. Es la persona del hombre la que hay que salvar, es la sociedad humana la que hay que renovar, es por consiguiente el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, quien será el objeto central de las explicaciones que van a seguir. Fin de la cita. Diálogo con la cultura, el encuentro con la cultura, el ambiente en que vive el hombre, con sus vivencias, puntos positivos, puntos negativos que uno quiere ir a señalar. Pero ahora les quiero, continuando con esta cita, quiero citar algunas características de la cultura contemporánea. Una de las características es que vivimos en un tiempo en que reina un espíritu científico, técnico, si se quiere decir. Y esto es a causa de las grandes conquistas de las ciencias y el avance del saber humano. De ahí surgen incontables avances técnicos, tecnológicos, que no se puede negar, repercuten en nuestro estilo de vivir, también inciden y lo modifican en no pocas situaciones, y en su punto álgido llegan a determinar incluso la concepción que el hombre tiene de sí mismo. Estos avances tienen aspectos positivos, pero también aspectos negativos, y ya que el hombre corre el riesgo de cierta manera de emborracharse con sus conquistas, fascinarse ante ellas y pensar que es como Dios, e incluso lo excluye, no hace falta ya en su proyecto personal. Con la técnica, con la ciencia, se puede conquistar todo, se puede resolver todo. El hombre, cuando la ciencia y la técnica es vista quizás es un punto negativo, se corre el riesgo de absolutizar la ciencia y la técnica, y acaba también por excluir lo que nos interesa, la fe. La fe se hace innecesaria y se crea de esta manera un antagonismo entre ciencia y fe. Aparece como ambas que son enemigas, o al menos parecen como dos mundos totalmente diferentes. O se vive también en un permanente dualismo, porque recurrimos a la ciencia para todo y a la fe se recurre lo que nos resulta misterioso o incomprensible. No se integra en la vida. Otra de las características, la segunda característica de la cultura actual es la del consumo y del bienestar. Así que no hace falta ni desarrollar, porque lo manejamos mucho, pero algo sí quiero decirlo también. En el mundo occidental,
mundo sobre todo, hay una gran expansión económica. Gracias a la ciencia y a la técnica. En algunas cosas quizás estamos atrasados, en otras cosas estamos al mismo nivel que países del primer mundo en ciertas cosas. Resulta así la sociedad del bienestar, el estar bien, vivir bien, y ha traído un espíritu desmedido de consumo. Le decimos a esto sociedad de consumo. Hay un deseo excesivo de bienes, se crean falsas necesidades. La producción, es ahí lo importante, tiende a convertirse en un fin en sí mismo. Por lo tanto, lo que era superfluo ahora es necesario y el hombre se convierte en consumidor. Se llega a generar un hombre con ansias de tener y poseer. Hay que trabajar para tener y poseer. Se convierte el hombre, por tanto, también así en insolidario, porque se olvida de los demás. Trabaja solamente para sí, para tener bienes, y contribuye en cierta manera indirectamente a la explotación. Indirectamente a la explotación, consciente o inconscientemente. Y esto ocurre, solamente para poner un ejemplo, de misioneros poblados del Chaco en los años 30, 40 del siglo pasado, cuando tuvieron ellos los primeros catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo. Empezaron en el año 1935 y estaba previsto el primer catecumenado por 3 años. El año 38, por lo tanto, debería haber los primeros bautismos de la etnia Nibaclé. Recién en el año 1940 se bautizan los primeros. En vez de 3 años se prolongó a 5. Y entre los problemas que había era el que la cultura Nibaclé, los indígenas Nibaclé, no lograron entender qué es lo que los misioneros querían. Los misioneros separaban a los catecúmenos, separaban a los que querían participar del catecumenado del resto de las familias, le daban trabajo a los catecúmenos, y les parece que en un primer momento les querían forzar que los bienes que ellos recibían, el pago que ellos recibían por los trabajos, solamente los catecúmenos, lo tenían que disfrutar ellos, solamente ellos, entre sí, ellos mismos. Realmente les forzaban de esa manera al individualismo. Los indígenas lo querían compartir todo en familia, en comunidad. No hay que ir tan lejos, sino lo hemos tenido muy cerca. El consumismo lleva muchas personas al materialismo, al hedonismo, y lo más grave es que puede conducir al hombre, a la persona, a la pérdida del sentido de la trascendencia. Concluyendo esta segunda característica, el consumo y el bienestar, decimos que el materialismo, el hedonismo y la pérdida del sentido de la trascendencia acaban en lo mismo, que es vivir como si Dios no existiera, incluso para sacar el máximo provecho en la vida, lógicamente sin Dios. Una tercera característica de la cultura contemporánea es que la sociedad que desea y busca libertad. Suena muy bonito el título. Sociedad que desea y busca libertad. Lo que suena muy positivo es no siempre así. La libertad es una cualidad inalienable de la persona, no es positivísimo. Es el primero de los derechos fundamentales de todo hombre, ya que Dios nos ha hecho libres. Además, es necesaria la libertad para que toda persona o grupo se desarrolle y alcance su proyecto personal. Sin libertad, difícilmente una persona se realiza a sí misma.
Acordémonos simplemente de las políticas de Estado de países comunistas. Por ejemplo, libertad es condición necesaria de nuestro ser personal. Ser persona equivale a ser libre, pero ser persona también significa conquistar la propia libertad. Libertad, por lo tanto, es don y tarea también. Pero cuando se une la libertad al bienestar material, la persona puede terminar en el individualismo. Pues nos despreocupamos del ambiente en que vivimos, nos despreocupamos. O hay otra mala interpretación de libertad como una libertad absoluta, sin límites. La sociedad, muchas personas piensan que cualquier barrera o límite atenta contra la persona. Y esto también, en cierta manera, cuando hablamos en sentido religioso, lleva a pensar que la libertad es incompatible con Dios, porque Dios pone límites a la pretendida libertad del hombre. La existencia de Dios, por lo tanto, es incompatible con la libertad del hombre. Una forma de pensar. Otra característica, la cuarta característica de la sociedad actual, la que existe, es el pluralismo. La religión, en una sociedad sacral, constituía el centro de la vida sacral y social. Se hacía un control social a través de lo religioso, de la religión incluso. También en algunos casos en países comunistas que admitían o donde la religión era tolerada, servía como para controlar si fulano se va al templo, va a rezar o no. El caso típico de Polonia, comentan que ahí era un control social en el tiempo del comunismo. Todos debían participar, toda la comunidad. Todos estaban en el templo. Todos participaban de las celebraciones. Era una forma de controlar también esa vida. El pluralismo queda detrás un poco cuando hay un pluralismo, ya no es la religión el centro. Surgen distintos modos de concebir la vida y de organizar el mundo. Aunque el cambio no es malo en sí mismo, pero afecta a la fe y a la vida de los cristianos porque tiende a privatizar la vida religiosa, a hacerla irrelevante en el ámbito de lo social, porque se le niega toda proyección pública. Y quizás no sea tan pronunciado ese aspecto, pero en los países europeos, sobre todo en Alemania, nos están quitando, en Francia, quitando las cruces de los edificios públicos, por ejemplo, porque la misma cruz está señalando ya de que es católico, de que es cristiano, de que es religioso. De esto ya nada. También las ideologías dominantes son afectadas por el pluralismo y surge el escepticismo. Pues ante las nuevas formas de entender la vida, el hombre experimenta un vacío de sentido y una honda sensación de desamparo. No tiene seguridad, ya no sabe a qué atenerse. Cada uno construye su propia visión del mundo y su propio código ético y moral. No hay ya nada válido para todos. Nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestra fe y ampliar o transmitir lo que nosotros somos, cristianos, comprometidos en la misión, la gran misión de nuestra iglesia. El documento de Aparecida insiste en esa definición que al inicio les había indicado después de leer la cita que Ratzinger, citándole a Kierkegaard,
ha indicado cómo se encontraba el teólogo después del Vaticano II. Creo que no estamos en esa situación, eso hay que indicar. No estamos perdidos y la gente no se va a reír de nosotros, sobre todo en un ambiente como el nuestro. Pero importante volver a insistir como propuesta pastoral para la transmisión de la fe. Primero, tener muy en claro la definición de documento aparecido. Que el tema, cuando vamos a transmitir la fe, tener muy en claro de que el acontecimiento de Cristo es el que se transmite. El acontecimiento de Cristo debe estar en el que quiere transmitir. El encuentro con Jesucristo tiene que estar presente en el que quiere transmitir la fe. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Cita de Benedicto XVI que se encuentra plasmada en el documento que ha aparecido en el número 243. Cuando hablamos, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Hay que hablar de los lugares donde se puede encontrar Jesús, y ahí simplemente poder repetir lo que ya en el documento de Aparecida aparece en el 243 en adelante. Los lugares donde se encuentra. ¿Dónde encontramos a Jesús? Lo encontramos en la propia casa, en la iglesia. Allí lo encontramos. ¿Cómo? ¿Dónde? Existe que se lo encuentra en la Sagrada Escritura, por ejemplo. Tiene que ser o es leída en la iglesia. Otro de los lugares de encuentro es que debemos proponer a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con Jesucristo vivo. La necesidad de proponer a los fieles la palabra de Dios. Y una de las formas privilegiadas para acceder a la Sagrada Escritura, un modelo que en los últimos años ha ganado lugar y está ganando lugar también en nuestras casas de formación, es la lección divina. Un lugar privilegiado para acceder a la Sagrada Escritura. También el documento Aparecida insiste o propone como lugar de encuentro la Sagrada Liturgia. Otro, sobre todo la Eucaristía, que es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. También en casos donde no hay posibilidad de celebración de la palabra de la Eucaristía, proponen en las celebraciones dominicales haya la celebración de la palabra, los fieles que no tengan la posibilidad de participar en las celebraciones eucarísticas. El sacramento de la reconciliación, lugar de encuentro con Jesús, porque es el lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo, quien se compadece de nosotros y nos da el don de su perdón misericordioso. También otro lugar privilegiado de encuentro con el Señor, con Jesucristo, la oración personal, la oración comunitaria, o sea, en distintos ambientes. Jesús se halla presente en la comunidad. Viva en la fe y en el amor fraterno, es decir, el compartir. No es como decíamos ya, la fe no es algo privado, fue dicho en estos días, sino es algo que se comparte, contagiado por la misma envidia, el por qué el otro anda bien, yo también quiero andar bien. También Jesús se halla presente, lo encontramos de modo particular en los pobres, aparece en el número 156 o 157. En los afligidos y los enfermos insiste mucho. La adhesión a Jesucristo
nos hace amigos de los pobres y solidarios con su destino. Consecuencia, la adhesión a Jesucristo nos lleva a primero reconocer a los pobres, sernos amigos de los pobres y solidarios con su destino. Y los espacios propios, espacios del encuentro con Jesucristo, también son citados en el documento de Aparecida. Se encuentra la piedad popular. Esto como propuestas para la transmisión de la fe tiene que ser tenidos en cuenta. Los espacios del encuentro con Jesucristo, la piedad popular, no despreciar las expresiones de la espiritualidad de la piedad popular, las fiestas patronales, como por ejemplo las novenas, los rosarios, Vía Crucis, las procesiones, las danzas, los cánticos, el folclore religioso, citas del documento Aparecida, del número 259. El cariño a los santos y a los ángeles, las promesas, las oraciones en familia, las peregrinaciones. ¿Por qué peregrinaciones? Porque Cristo, peregrino, camina resucitado con los pobres, peregrino hacia un santuario. La devoción especial a la Virgen María. Cuando damos esos puntos, lugares de encuentro, espacios de encuentro con Jesucristo, y al hablar de las propuestas de transmisión de la fe, indefectiblemente se tiene que insistir en la formación del que transmitirá la fe, la formación del misionero, en cierta manera, como parecida, dice el discipulado, discípulo. Sobre todo, insistir en el tema del testimonio. Ejemplo concreto en la transmisión. Tiene que ser ejemplo concreto en la transmisión. Tiene que ser modelo. Tiene que ser un referente. A veces no con tantas palabras, sino con el testimonio, con la vivencia. Y cuando hablamos esto, porque transmitir la palabra, se puede transmitirla poniendo una grabadora, y hacer correr la cinta o el disco o lo que fuere, por medio del técnico de transmisión, pero no basta. Se requiere de un referente vivo, se requiere una vivencia. Lo que anoche también ya compartimos, la vivencia de los primeros discípulos, por ejemplo, que se acercan a Jesús y le preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Y la respuesta es: vengan, lo verán. Como ejemplo concreto, transmisión de la fe, de los que se animaron a transmitir la fe, podríamos recordar a alguien, o a algunos, o a muchos, que son nuestros antepasados, que fueron nuestros predecesores, o la experiencia mismo de cómo surge un libro así, la historia de quién se comenta. Personas convencidas, personas que vivieron la fe, trataron de transmitirla a otras personas. Me acuerdo muy bien en un artículo que ha escrito el padre José Servicio, en Orato de María Inmaculada. Él ha indicado uno de los puntos cuando hacía referencia en un curso de misioneros, qué características tiene que tener un misionero. Ella insistía ya en su momento en el tema del testimonio. Testimonio, una persona que vive su fe, una persona convencida, que transmite su fe. Como propuestas más prácticas, más concretas para nosotros, podemos preguntarnos nosotros mismos los lugares en donde se transmite la fe en nuestras comunidades, porque sobre todo en primer lugar aparecerá la familia. En primer lugar la familia.
familia, el lugar donde aprendemos los primeros gestos religiosos, los primeros ritos religiosos, donde aprendemos a hacer la señal de la cruz, a ser enseñados por nuestra mamá, que es la cruz, el santo, la palabra famosa aquí, Mimi, es allí, y es la mujer normalmente la referencia principal en las familias. Es ella la que transmite, la gran transmisora de la fe. Más que el varón, es la mujer. En la parroquia, segundo lugar, la escuela o en la parroquia, también suele ser la mujer la mayor transmisora de la fe, la catequista. También hay catequistas varones, hay sacerdotes también, pero es la mujer que tiene un carisma especial de transmitir la fe. En las escuelas católicas, los colegios católicos, en muchas ocasiones son mujeres las que transmiten la fe. Hay que reconocer también esto. Así que la fe es algo más propio de una mujer, si vamos a decir así simplemente. ¿En qué medios más es posible transmitir la fe o se transmite la fe? A través de los medios masivos de comunicación, el uso de la tecnología. Hoy día, el uso de internet, las páginas sociales, medios masivos. La catequesis en aquel entonces fue a través de imágenes, hoy día seguramente también. Hoy debería haber sido, estos días también, la posibilidad de proyectar con un proyector las imágenes para seguir con mayor facilidad una charla, una intervención. No lo he hecho, pero es un elemento, un instrumento muy interesante y muy importante. ¿Qué es importante? Solamente concluir, después vamos a seguir seguramente conversando a través de preguntas y usted nos sugiere. Importante es como, en el caso, si vamos a volver en el Evangelio, es tener muy presente la experiencia de la mujer samaritana. Tiene una experiencia, maestro, descubre al maestro, descubre al que puede dar respuestas a sus necesidades. Va y comenta. Con la convencida, miren, aquí he encontrado al que puede resolver nuestros problemas. ¿Qué dicen los discípulos? Que después ya tienen la experiencia con Jesús también, o los que tienen la experiencia con Jesús. Creemos porque nosotros lo hemos visto, no porque tú lo has comentado o lo has transmitido. Tocar, sentir, como la experiencia de Tomás. Si yo no toco, no creo. Si yo no lo veo, no voy a creer. Son cosas importantes. A través de los sentidos, transmitir a las personas con la propia vida, la propia experiencia. Eso contagia y eso anima. Muchas gracias. Agradecemos al Padre Cristino Bonner por esta exposición bellísima. Y ahora tenemos un momento de pausa.